Analicemos ahorita entonces las relaciones potenciales. Recordemos que en el Mi'kmaq las relaciones potenciales se marcan como tales cuando las personas que están haciendo el ejercicio consideran que en el futuro, no en el mediano, no en el corto plazo, pero sí probablemente en el mediano y más probablemente en el largo plazo, estas variables pueden tener una influencia en el sistema. Entonces, para hacer el análisis de relaciones indirectas, estas influencias marcadas como P no se toman en cuenta, pero hay un submenú que nos permite visualizar, analizar ese tipo de relaciones. Por ejemplo, aquí detectamos tres relaciones potenciales que se han marcado en la matriz de análisis estructural, pero si ponemos atención, hay muchas otras variables, hay muchas otras relaciones o influencias que han sido marcadas como potenciales. Entonces vamos a ver, uno de los primeros procedimientos es comenzar a contrastar los diferentes mapas que tenemos, particularmente el mapa de relaciones indirectas con los mapas que surgen de las relaciones potenciales, tanto directas como indirectas. Ponemos estos dos mapas, observamos la sensibilidad del sistema al ingresarse o al activarse estas relaciones que en el momento en que hacemos el análisis consideramos que no van a tener impacto. Entonces podemos comenzar a ver cómo se desplazan, cuál es el comportamiento, cómo cambia, cómo varía el sistema si se activan estas relaciones potenciales. En el submenú relaciones, el cálculo de relaciones potenciales, tanto directas como indirectas, nos vamos, hacemos lo mismo que más o menos hemos hecho para los otros casos. Cuando analizábamos tanto las relaciones directas como indirectas, vemos el mapa de posicionamiento de las variables y vemos también el grafo para ver cuáles son las variables que si se activan van a tener mucho más influencia, mucho más peso en el sistema para transformarlo, para cambiarlo, etcétera. Vemos también las relaciones indirectas, que en todo caso son las que nos van a ser de mayor utilidad, por cuanto que van a poner de relieve la influencia escondidas que muchas variables ejercen sobre otras dentro de ese sistema. Vemos que aquí, si se activan las relaciones potenciales, vemos marcadas con líneas rojas aquellas variables que van a tener mayor peso dentro del sistema y porque ejercen una mayor influencia o son muy influenciadas. Analizamos, además podemos quedarnos con el 5% de las variables para poder tener una mejor evaluación del sistema, etcétera. Otra cosa que podemos hacer no solamente es ver las relaciones potenciales, sino observar el desplazamiento de las variables, y esto se puede hacer por tres vías. Una es activando esta primera matriz que se llama proporciones. Esta matriz de proporciones nos va a indicar la variable y su desplazamiento y su posicionamiento a través de los distintos análisis. Yo aquí he cerrado porque se repite la columna de las etiquetas, de los nombres, pero como me interesa nada más resaltar los posicionamientos, las distintas posiciones, cierro y me quedo únicamente con la primera columna con el nombre de las variables para que se aprecie cómo a través de proporciones podemos obtener la posición de las variables de las distintas variables en los distintos análisis, ¿no? En el gráfico, en el análisis de influencias directas, en el análisis de influencias directas de dependencia, en el análisis de relaciones indirectas, en las relaciones potenciales, etcétera. En una columna me va a dar las relaciones directas, por ejemplo, de influencia directa, que me va a mostrar las variables que fueron o que se posicionan como independientes, y las relaciones directas de dependencia son, dentro del análisis de relaciones directas, las variables que se han posicionado como dependientes. Entonces esto recordemos que nos va a servir para ubicar una variable dada en el mapa de posicionamiento de las variables de acuerdo con su grado de influencia, pero aquí este análisis conjunto nos va a permitir ver el desplazamiento de cada una de las variables en cada uno de los distintos análisis. Esto, sin embargo,
Para unas personas que son más visuales, se puede apreciar mejor. Aquí, si listamos las variables ordenadas por las relaciones de influencia. Entonces, en la pestaña superior, yo puedo buscar en qué tipo de análisis me interesa ver el posicionamiento de las variables, y él me va a mostrar en cada uno de los análisis qué posición tenía la variable, y en el otro análisis, digamos en la columna derecha, en qué lugar se desplazó esa variable. Huelga decir la utilidad de estos análisis, ¿no? Yo puedo pedir 3 columnas, si bien en la tercera columna no voy a ver las marcas de desplazamiento, pero por lo menos puedo tener tres análisis de una sola vez. No solamente eso, sino que además podemos también crear el mapa de desplazamiento de las variables. Pues, probablemente para personas que son muchísimo más visuales sea de mayor utilidad todavía. Aquí yo selecciono qué tipo de desplazamiento en función de qué tipo de análisis quiero ver las variables. La línea punteada azul me va a decir en el inicio de la línea en dónde estaba inicialmente la variable, valga la redundancia, y luego hacia dónde se desplazó con el nuevo análisis que yo estoy pidiendo. Aquí, por ejemplo, estaba pidiendo el desplazamiento de las variables de acuerdo con el análisis de influencias indirectas, y luego de acuerdo con las influencias potenciales indirectas. Entonces puedo ver, siguiendo la línea, cómo afectó una cosa, cómo afectó un análisis el posicionamiento de la variable cuando cambiamos al siguiente análisis. Nuevamente, esto es de gran utilidad para ver la sensibilidad del sistema a eso, a las relaciones directas, las relaciones indirectas, a la introducción de las influencias potenciales, etcétera. Además, también podemos hacer simulaciones. Aquí, por ejemplo, yo tengo los valores que yo deseo colocarle a la variable dependiendo del tipo de análisis. Por ejemplo, aquí lo que se marca como número 4 son las relaciones potenciales. Entonces, notemos que para hacer el análisis de relaciones potenciales por defecto, el Big Mac asume que las variables valen 3. Es decir, que le da el máximo de influencia posible. Entonces yo puedo aquí comenzar a jugar con eso. Yo puedo comenzar a poner, por ejemplo, que las relaciones potenciales tienen una influencia de 1, y ver cómo cambia, qué tan sensible es el sistema a este peso en las relaciones. Pero no solamente puedo hacer eso con las relaciones potenciales, puedo hacer eso con el resto de las relaciones. Por ejemplo, yo puedo tratar de ver qué pasa si las relaciones que yo dije que no existían, es decir, que marqué como 0, si existieran y tuvieran un peso de 1 o 2 o 3, y así sucesivamente. Entonces yo puedo hacer varias simulaciones acá para tener, como hemos dicho reiteradas veces, una mayor comprensión del sistema y de su sensibilidad a las diferentes influencias y a los diferentes pesos en la influencia de las variables que conforman los componentes. Nuevamente una advertencia: el análisis del sistema no es un medio del que nos valemos para tratar de reducir la incertidumbre sobre la realidad. El sistema no es la realidad, sino una forma de ver la realidad. Eso lo repite muchísimo Godet, y es importante que lo tengamos siempre presente cuando hacemos este tipo de ejercicios.